Bien, estamos viendo un tema, ¿cierto? En Jeremías 2. ¿Lo recuerdan? La semana pasada empezamos a hablar de Jeremías 2. ¿Cómo era el título? Mi pueblo ha trocado su gloria, ¿cierto? Jeremías 2. Mi pueblo ha trocado su gloria. Y hablamos, ¿cierto?, del problema de estos tiempos en los cuales se ha mostrado y aún se mostrará más. Es el tema de la apostasía, ¿cierto? Apostasía que crece y crece aún más en estos tiempos difíciles de mayor inmoralidad, ¿ah? De leyes totalmente en contra de la palabra de Dios, de persecución. La apostasía va a ir creciendo más y más. La gente va a ir cambiando a Dios por sus placeres, por sus deseos, por sus gustos. Qué triste era estar pensando que uno de nosotros, valga la redundancia, llega a pensar en eso. Qué triste era, veíamos la semana pasada, pensar que a veces decidimos o pensamos, se nos cruza por la mente, dejar la iglesia, dejar el Señor, porque esto y aquello no me gusta, o esto y aquello no es como yo quiero, esto y aquello no es como yo deseo, y no respetar y no ver lo que dice la palabra de Dios. Y dijimos y hablamos de la apostasía, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que era la apostasía? Vamos a pasarlo rápidamente hoy. La semana pasada lo analizamos bien, con hartos versículos. ¿Recuerdan algo? ¿Qué? ¿Qué es entonces? ¿A negar la fe o abandonar la fe? ¿Qué más? Dijimos 4 cosas. ¿Qué es apostasía? Es importante que entiendan lo que es apostasía. Por eso le pusimos énfasis la semana pasada. Volver atrás. ¿Es apostasía? ¿Ah? ¿Cierto? Y dejar a Jesús. Ser arrastrado por el error y apartarse del Dios vivo. Algunas causas que nos pueden llevar a la apostasía. Escuchar. ¿Estamos aquí o no? Eso, ya, vamos, sin temor. Falsos maestros o falsos profetas también. ¿Otra qué? Otros evangelios, ¿cierto? La adopción de una vida de pecado que es promovida por los herejes, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en el fin de los tiempos? Que usted va a apostatar de la fe. ¿Por la? ¿Ah? Presión o persecución. Y también por la tentación satánica. Espero que lo entienda porque es un tema importante que debería saber. Y su silencio me preocupa. Entonces dijimos que así como este pueblo tan especial, la Biblia también dice que nosotros somos especiales para Dios y podemos gozar de esa exclusividad de manera inexplicable, ¿cierto? Pero al igual que Israel, la iglesia, el creyente también deja de seguirle como es debido. Renuncia a Dios, negando todo lo efectuado por Dios en su vida, siguiendo los placeres de este mundo en pos de falsos dioses o falsos maestros. Lo que debemos entender es que no debo ser el próximo por el cual el nombre de Dios sea avergonzado. Eso debe preocuparle harto a usted. No debo ser el próximo por el cual mi amor sea enfriado. Yo no debo claudicar. Hablamos, ¿cierto?, de eso y dijimos el primer punto. ¿Quién os estorbó? ¿Quién le está estorbando, hermano mío? ¿Quién le está estorbando a no seguir? ¿Quién le está estorbando a claudicar? ¿Quién le está estorbando a renunciar, a abandonar la fe? No se engañen al decir, no, si yo no voy a abandonar a Dios. Está abandonándole. Va a abandonarle tarde o temprano. Se va a dar ni cuenta y ya va a estar fuera de cualquier iglesia. Gálatas 5:7 fuimos, ¿cierto? Y estudiamos Gálatas 5:7. Al igual que Israel debemos pensar en este día, ¿cierto? Cuando Pablo le preguntó, ¿quién es estorbó? O Gálatas, ¿cierto? Vosotros corríais tan bien. Y al igual que ellos debemos preguntarnos, ¿cómo era yo al principio? Hemos hablado el jueves pasado sobre esto, hablamos el domingo sobre
como éramos un poco al principio, y lo que es la consagración. ¿Qué me ha estorbado no seguir igual? Si bien sabemos que todos vamos cambiando con la vida, las fuerzas ya no son las mismas, ¿cierto? A los resfriados ya no se enfrentan igual. El cuerpo ya se va quejando de otra forma. Pero el tiempo no es el mismo. Pero ¿qué me permite, a pesar de que pase el tiempo, retroceder? ¿Qué me justifica a mí a retroceder? Qué bueno que algunos ya estén tomando conciencia y estén consagrando sus vidas. Qué rico sería que cada uno de ustedes consagrara su vida y no abandonara la fe, y no abandonara el servicio. Una iglesia unida, consagrada en su totalidad, sería bueno. Y hemos hablado de que no es algo utópico, ¿cierto? No es un sueño. Es posible porque la Biblia dice que podemos ser unidos, tener un mismo sentir, una misma dirección. Es posible. Es imposible para aquel que no quiera hacerlo. Para ese es imposible. Para aquel que quiera seguir su vida como la quiere seguir. Para aquel que quiera llevar su vida como le parezca. Para ese es imposible la unidad. Para él es imposible llegar a acuerdo con su hermano que está al lado. Para aquel que no quiera hacer las cosas. Pero para aquel que busca la unidad, todo es posible. Si tomamos el texto de Gálatas y nos hacemos la misma pregunta, sin duda encontraremos respuestas y factores externos que nos hicieron, en vez de correr, caminar. En vez de caminar, tropezar, ¿cierto? Y retroceder. Pablo usa, ¿cierto? Y dijimos la imagen de una carrera para describir la vida cristiana, y eso lo usa en muchas partes de sus epístolas. Eso es resumen de la semana pasada. El problema es que llegamos a prestar oídos a estos factores externos, pero no es porque ellos influyan porque sí en nuestras vidas. No es porque su mensaje, a pesar de que es agradable y satisface nuestras necesidades emocionales o carnales, no es solamente por eso que yo llego a apostatar de la fe, sino pues porque en mi vida hay factores internos que necesitan ser cubiertos. Y lamentablemente no lo son de la forma correcta, sino que empezamos a buscar alternativas y medios carnales y emocionales que nos llenan y nos satisfacen. Pero abandonamos el Evangelio, abandonamos lo correcto. Como lo hizo, ¿cierto?, el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Y dijimos, letra A, ¿por qué se apartaron de Dios? ¿Por qué el pueblo se apartó de Dios? ¿Por qué te puedes apartar de Dios, hermano mío? ¿Qué factor interno está perjudicándote y perjudicó al pueblo? ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? Por su vanidad, ¿cierto? La vanidad. La vanidad del pueblo en el versículo 5 y 6 fue el primer factor interno que los llevó a apostatar, a abandonar a Dios. Y cuando hablamos de vanidad, hablamos de futilidad, ¿cierto? De vapor, de algo inútil. Los términos vanidad y vano se hallan frecuentemente en la Biblia para dar la idea de que algo es vacío. ¿Se acuerdan? Pasajero, es sin valor. Dentro de la vanidad caen la idolatría y la maldad, ¿cierto? Y la vanidad se usa a lo largo de las escrituras para hablar de la adoración a los ídolos, para del hombre y sus días sobre la tierra, de los pensamientos del hombre, dice que son vanidad, ¿cierto? De sus posesiones, de todo lo que el hombre se ocupa perteneciente a este mundo, ¿cierto? Debajo del sol. También la misma creación habla de la vanidad cuando el hombre cayó por su vanidad. Y también dice que será librada la humanidad con Cristo. Será librada de la vanidad por medio de Cristo, ¿cierto? Todo eso se ocupa desde el Antiguo Testamento, desde Adán, ¿cierto?, hasta Cristo habla de la vanidad y de lo que es vano, sin valor. Es un tema importante. Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es un tema importantísimo en su vida, porque usted cae en la vanidad, yo caigo en la vanidad. Y no estamos hablando de esa que usa
todos los días para verse al espejo. ¿Ah? No esa vanidad, esa de que le hace sacar músculos. ¿Ah? No esa vanidad, esa es parte. Estamos hablando, ¿cierto?, del área espiritual, la que me lleva a abandonar a Dios y yo ser mi propio Dios, mi propio ídolo, ¿cierto? Entonces quiere decir que este pueblo se apartó de Dios por su vanidad, por querer estar sin Dios y ver la vida y seguir como a ellos mejor le parecía, ¿cierto? Cuando estaban en el desierto, en la aflicción misma, lo más bien que buscaban a Dios, ¿cierto? Y seguían a Dios. Pero cuando entraron a la tierra prometida, se sintieron cómodos, se sintieron confiados, ¿ah? Se agrandaron, como se dice. Podemos conseguir las cosas por nuestros medios. Obtuvieron unas cuantas victorias. Estamos bien. Todos nos temen. Todos nos tienen miedo. Pero le temían por el Dios que estaba con ellos. Cuando dejaron a Dios y abandonaron a Dios, empezaron a perder. Los pueblos empezaron a faltarle el respeto. Ya no había tanto temor. Empezaron a enfrentarlos. Y usted puede ver eso en el Antiguo Testamento. La vanidad que hay en mi vida me hace alejarme de Dios y dejar de depender de Él. Hace que deje de correr, hace que busque alternativas en mi vida que están en contra de la voluntad de Dios y obviamente también de la palabra de Dios. Hacen que termine alejándome de Dios, engañado por mi corazón y por las palabras de otros. La pregunta importante aquí era, ¿por qué no te preguntas, cierto? ¿Dónde está tu Dios? Esa es la pregunta que Dios les hizo. ¿Dónde está Dios en tu vida? Y dijimos que aquí Dios, en el contexto, tuvo que preguntarles al pueblo, por medio de Jeremías, ¿dónde estoy? ¿Ah? No me encuentro gobernando este hogar. No me encuentro gobernando esta familia, este pueblo. Si Dios le preguntara eso, ¿dónde estoy yo en tus decisiones? ¿Dónde estoy yo en tu hogar? ¿Dónde estoy yo en tu corazón, en tu pensamiento? Lo hemos alejado por nuestra vanidad. Y dijimos también, si enumeráramos las cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y las pusiéramos en una balanza con lo que el mundo nos ha dado o nos quiere entregar, ¿cuál sería mejor, cierto? Reconoceríamos honestamente que Dios ha hecho muchas maravillas en nuestra vida, grandes cosas en nuestra vida, pero nos olvidamos. Así como el pueblo olvidó, cómo los libró de Egipto, cómo los mantuvo en el desierto y cómo los hizo entrar a una tierra donde era casi humanamente imposible entrar porque había gigantes. Cómo los íbamos a vencer, pero Dios los hizo entrar. Así Dios nos ha librado, nos ha hecho caminar y correr y nos ha hecho disfrutar de sus manjares, de la miel, ¿cierto? Y la leche. Leche y miel era, ¿cierto? Yo hoy día comí miel, harta miel. No me gusta, pero Dios dice que es buena. Así que, y me alivió un poquito, me alivió harto. Y más con jengibre, más mala. Jengibre, limón, todo lo que menos me gusta. Pero bueno, había que predicar. Dios hizo todo eso y ha hecho todo eso en su vida. Pero nuestra vanidad nos hace apartarnos de Dios. El querer hacer, el pensar, el actuar como usted quiere es vanidad. Y va a pasar. Su gloria va a pasar. Porque es vapor. Y va a llegar el día donde Dios va a preguntarle, ¿dónde estuve yo? Y va a recibir el castigo o la misericordia de Dios, depende, ahí de Dios. Va a pasar ese orgullo suyo, va a pasar. Esa jactancia suya, va a pasar. Y va a llegar el día en que se va a necesitar realmente a Dios como lo necesitó el pueblo de Israel. Quedamos ahí, ¿cierto? Vamos a el otro factor, el segundo factor interno que llevó al pueblo a abandonar a Dios. Ayúdeme con la lectura, el verso 7, hermano Roberto, por favor. De Jeremías 2. Produce en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su miel. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. ¿Cuál fue el otro factor interno por el cual el pueblo abandonó a Dios?
Vamos a pensar. Yo sé que ha usado todo el día su cabeza en su trabajo, en sus funciones. Su pecado ya. Pero su pecado, está bien hermano, pero una palabra precisa, porque pecado en sí es amplio, a pesar de que es un sinónimo también. Contaminación ya. No, abominación no, hermanita. Pero cuando algo está contaminado, cuando algo ha perdido su pureza, ¿cómo está ahora? Corrompido. ¿Y por qué no me puede decir impuro? ¿Qué les cuesta? Si les digo puro, pureza, impuro. ¿Qué les cuesta jugar conmigo? Si no son capciosas. La prueba va a ser capciosa. La impureza, hermano mío. Están todos bien lo que dijeron. Pero usemos esta palabra, ¿ya? Impureza. No solo sigo por vanidad lo que no tiene sentido, sino que esta conducta me lleva a dar rienda suelta a mi impureza, a mi iniquidad, a mi pecado, ¿cierto? Cuando me alejo de Dios, cuando me dejo engañar, seguiré lo que mi corazón dicta. Seguiré a un corazón engañoso y perverso. Porque así es mi corazón y así es su corazón. Y no se puede ofender porque Dios lo dice. No lo estoy diciendo yo, ni busco ofenderle. Es un corazón lleno de iniquidad. Un corazón con una naturaleza pecaminosa. Un corazón entonces que tiene en sí una naturaleza pecaminosa y que sin Dios no va a ser gobernada entonces. ¿De qué forma? Santa y justa, ¿cierto? Sin Dios en su vida, al abandonar a Dios, al apostatar, aunque algunos es una palabra fuerte, pero es abandonar a Dios. Al apostatar de la fe, dejo que mi vida guíe, dejo que mi corazón dirija mis acciones. Entonces, si mi corazón es impuro, mis acciones van a ser impuras. Y voy a contaminar todo lo que Dios ha hecho. Así como el pueblo contaminó la tierra prometida, voy a contaminar mi vida, voy a contaminar mi hogar, voy a contaminar la iglesia. Y voy a seguir contaminando, ¿cierto? Lo que el pueblo olvidó al seguir su corazón fue quién los introdujo. ¿Quién los hizo entrar en la tierra prometida? Eso olvidó el pueblo. Olvidó quién los guió y quién les entregó esa heredad. Porque dice, e hiciste abominable mi heredad. Fue una heredad entregada. Fue un regalo. Una tierra soñada. Dios se las entregó. Una tierra abundante y rica. En vez de cuidar esa heredad dada por Dios, prefirieron contaminarla, haciéndolo abominable y corrupta. Cuando habla de heredad, debemos entender entonces, ¿qué podemos entender? ¿Por qué Dios dice que la tierra prometida fue una entregada por heredad? Bueno, Daniel, ¿cómo yo puedo entregar una herencia? No es lo que necesito. Como testamento. Puedo ser hermana Joan, voy a dejar su casa de heredad a mis hijos. ¿Puedo hacer eso yo? ¿Por qué? ¿Ah? Porque no soy el dueño, ¿cierto? Tampoco mi hermano Jorge, hermana Joan es la dueña. No. Igual que mi casa. No la puedo hacer nada porque está con la firma de los dos. Jodí si me separo. Siempre pierde el hombre.
Entonces, ¿qué dijo Dios ahí? Les entregó su heredad. Pero no era de los pueblos, de los jebuseos y todos los seos que salen ahí. ¿Ah? No, era la tierra de Dios. Dios les entregó su tierra. ¿Se fija el detalle? No les dijo, te entrego este regalo y posee este regalo. Yo te ayudo a quitárselo a sus dueños. No, les dijo, te entrego mi tierra. Esto es mío, es posesión mía. Te la entrego para que la cuides. Porque los inquilinos antiguos no la cuidaron. Es un buen detalle para considerar. Más aún cuando lo podemos analizar en nuestras vidas o en nuestra iglesia. Tenemos la iglesia por la cual Cristo murió por ella, entregándola para nuestro cuidado y administración. Así como Dios les entregó la tierra prometida, a nosotros nos entregó la iglesia para llevar una iglesia santa. Debemos cuidarla, cuidar la santidad, pero su impureza hace que la iglesia se contamine y hace que termines abandonando la fe o contaminando a otros para que abandonen la fe. Es importante entonces cuidar la heredad que Dios nos ha dejado. Eso lo podemos ver en Hechos 2, 41, 42 y 46 al 47. Por causa del tiempo, como que ustedes hoy día se aprovecharon y se alargaron, no vamos a poder leerlo. Algunos pidiendo 2 veces. La tenga. Entonces, cuando el carácter es el adecuado, la iglesia aumenta en su pureza, ¿cierto? Aumenta en su poder y aumenta en su progreso. Eso lo hemos aprendido. La impureza solo crea pérdidas personales y colectivas, lo que termina por deshonrar el nombre de Dios. Hermano mío, deje de lado la impureza que hay en su corazón. Su pecado, déjelo de lado. Porque está manchando el nombre de Dios y contaminando su iglesia. Debe dejar de lado la impureza porque le está alejando de Dios, lo que le hará apartarse completamente de Él e ir en pos de otros que enseñen una mentira por verdad. Va a ser seducido como un niño, engatusado y engañado como un niño por otros que prediquen una mentira como verdad. Hemos hablado anteriormente, ¿cierto?, de la separación, del aislamiento que causa la iniquidad o el pecado en mi relación con Dios, ¿cierto? Lo vimos en el tema anterior. Y hemos dicho que no podemos llegar a Dios, venir ante su presencia libremente con el pecado que traemos. Debemos despojarnos de ese pecado, despojarnos de nuestras impurezas y luego dejar que Él actúe libremente en nuestras vidas y así ser utilizados por Él. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves, ¿cierto?, con lejía, este es conocido, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. A Dios no podemos engañarlo. Debemos buscar incansablemente a Dios cada día, porque Dios odia el ser burlado. Y sabes que Dios desprecia y aborrece la iniquidad. Por eso debes tratar de estar a cuentas con Él, para que no caigas en apostasía, porque el pecado cada vez te va a ir alejando de Dios y alejando hasta que abandones la fe, hasta que ya tus gustos y preferencias estén por encima de la voluntad de Dios y de su palabra. Hay cristianos que disfrazan su cristiandad, tienen una vida falsamente piadosa y ocultan su verdadera condición. Va a llegar el día en que no van a poder resistir tanta presión, tanta falsedad. Saldrá a la luz, que la mentira y el engaño y el pecado siempre sale a la luz y se mostrará tal cual es y como ha sido todo este tiempo. Salen corriendo, desechando a Dios, apostatando. Es porque día a día no se preocuparon de tener una buena comunión con Él, de estar a cuentas con el Señor. Pensaron insensatamente que podían vivir con el pecado. No puede vivir con el pecado, hermano mío. No puede. El pecado debe ser un estorbo para usted y debe salir de su vida.
Su impureza no debe dejarle dormir para que pueda estar a cuentas con el Señor. Debe estar el espíritu molestándole. Porque si no así es porque ha estado apagado su espíritu. Ha estado contristado. ¿Qué crees que quiere Dios de ti? ¿Qué crees que espera primero? Nos presentamos delante de su presencia sin examinarnos. Si somos dignos de estar enfrente de Él. Le servimos en ministerios. Les hacemos cualquier cosa en el nombre de Dios. Y nos preguntamos si somos dignos. Nos preguntamos si estamos bien. Si no tenemos algún pecado que hemos cometido. Si hemos ofendido a otro. Nos preguntamos si hay impurezas en nuestro corazón. No muchas veces, ¿cierto? Hemos estudiado lo que dice el Salmo 5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Recuerdan? No se les permitirá estar en la presencia gloriosa. También dice que Dios aborrece, Él odia el pecado. El odio de Dios, el rechazo, el desprecio, no es simplemente un sentimiento, una emoción de Dios pasajera. Dios es santo y es así. Y su voluntad es perfecta y Él no admite pecado en nosotros para poder trabajar en nuestras vidas. Hermano mío, mi pecado, su pecado es su propio estorbo para no seguir corriendo. Si bien los factores externos, cierto, como hemos visto, falsos maestros, herejes, la obra de Satanás, nos molestan, nos hacen tropezar, pero internamente nuestro pecado, que encuentra placer, cierto, en esos factores externos, que encuentra respuesta en esos factores externos, nuestro pecado es un factor importante que no nos permite correr. Mi pecado no me deja ser el que Dios espera de mí. Mi falta de humildad para cambiar hace que Dios, en vez de bendecirme, tenga que disciplinarme. Y peor aún, castigarme. Eso es por mi impureza. Vamos a ver rápidamente el tercer factor interno por el cual el pueblo de Israel se apartó de Dios y por el cual usted, hermano mío, en los tiempos, hoy o mañana, en los tiempos de dificultad, puede apartarse de Dios. Versículo 8. Hermano Jorge, por favor. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Cuál fue el tercer factor entonces? Este está más fácil. ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Oye, yo no hablo en lengua y tampoco interpreto lengua, así que háblenme, por favor. Todos me dicen, no se quieren tirar a los leones, ¿eh? ¿No? Ya se apartaron, pero hay una palabra ahí, si está más fácil que la otra. Ya. Por su rebelión. Se rebelaron, hermano David dice, casi la digo, ¿cierto, hermano David? ¿Ven? Tenía que haberla dicho. Por su rebelión. ¿Cierto? Estaba fácil, hermano, ¿cierto? Hemos hablado entonces de que por la vanidad nos apartamos de Dios, la cual obviamente no tiene ningún sentido seguir. También recién hablamos de la impureza que me hace alejarme de Dios. Pero otra de las actitudes, y las sumamos a las anteriores, es la rebelión que hay en mi vida. Lo que me lleva a estar en contra de Dios. ¿Qué es rebelión? En una palabra,
rebeldía. Rebeldía, estar en contra de Dios. La rebelión es una actitud de la persona, la cual es desafiante, se niega a obedecer, opone resistencia ante alguna autoridad. No solo hay impureza, ya no solo hay pecado en mi vida, sino que quiero y persisto en llevar mi vida como a mí me parece. Ya no sirve que nos pasemos por toda la Biblia, porque esa persona persiste en seguir igual. Ya hay rebeldía. Porque a veces hay pecados en nuestra vida, pero cuando se nos muestra por la palabra, entendemos y nos arrepentimos. Pero el persistir en una actitud es rebeldía, es rebelión ante las autoridades. Entre las causas principales de rebelión, ¿cierto?, se encuentran el orgullo, el egoísmo, presiones externas, como hemos dicho, desacuerdo con el juicio de algún superior y el deseo de librarse de una sujeción u opresión, ya sea real o imaginaria. ¿Entendió? ¿O se lo repito? ¿Lo entendió? ¿No? No, lo repito. Las causas principales que se encuentran en la rebelión son por orgullo, ¿cierto? Soy orgulloso, eso me lleva a ser rebelde. El egoísmo, presiones externas, como hemos hablado, desacuerdo con un superior, ¿cierto? Una autoridad, dijimos que la rebelión nos lleva a estar en contra de las autoridades. Y también hay un deseo de ser libre, ¿ah? Liberarse de alguna sujeción, ya sea real o imaginaria. ¿Qué más? Eso era entonces lo que dijimos. Espero que ahora lo haya así entendido. Esta actitud contraria, ¿cierto?, a los Contreras. El hermano Roberto antes era Contreras. No está, así que aprovechamos. Esta actitud contraria en mí me hace contender con Dios. ¿Y puedo yo contender con el Señor? Sí. ¿Pero voy a ganarle? ¿Voy a sacar algo? Puedo contender, el pueblo fue rebelde. Hubo rebelión. ¿Le fue bien? Por un tiempo, sí, pudo prosperar. Pero, ¿usted sabe que el Señor, el tiempo de Él no es el mismo que mi tiempo? Y llega su juicio. Llega su castigo. No nos va a ir bien, hermanos, si somos rebeldes. Si hay rebelión en nuestra vida. Recibirá, ¿cierto?, la retribución justa de su pecado, de su soberbia. Una de las actitudes que llevó a este pueblo a apartarse de Dios, a tal punto que ni aún sus líderes, como vimos, los profetas, los sacerdotes, nadie seguía a Dios. No había nadie, entonces ¿cómo el pueblo va a seguir a Dios, cierto? Y hablaban, dice, de lo que sus propios corazones engañosos y perversos dictaban. Es la rebelión. Y es una de las actitudes que está llevando al creyente a alejarse de Dios. A hacer lo que Él quiera. ¿No me gusta lo que dice esta persona? Me voy, hago lo que yo quiero. Y me voy donde me agrada. Me voy donde hacen lo que yo quiero. Me voy donde dicen lo que a mí me gusta. Me voy donde no me presionan con el pecado. Donde el evangelio es liviano. Pero eso nos lleva a abandonar a Dios. Eso nos lleva a abandonar a Dios. El creyente está siendo un contumaz y rebelde, ¿cierto? Como dice el Salmo 78. Así lo dijo del pueblo, así somos nosotros. Esto quiere decir que se mantiene en una conducta, en un pensamiento, en una postura, a pesar de que se le ha advertido de su error, a pesar que sabe que está en un error. Son porfiados, tercos y obstinados. Hay personas que, aunque usted le lea la Biblia, hermanos de esta iglesia, que aunque usted le lea la Biblia, le lea los versículos, le enseñe el contexto, la enseñanza general de las Escrituras, aún así no creen. Aún así no siguen. Aún así siguen obstinados
en su pensamiento. ¿Qué puedo hacer yo? Está todo en las manos de Dios. Y Dios juzgará. Deuteronomio 21, verso 18 al 21. Usted puede ver ahí, ¿cierto?, en la ley, que había una condena para la rebelión, ¿cierto? Y era la muerte. Dios siempre ha castigado la rebeldía. Para Dios no es permisible que un creyente pueda ser un contumaz, un terco. Para Dios no es permisible. ¿Pero qué dice un rebelde, hermano Jorge? Al decir esto, ¿qué dice un rebelde? ¿Dónde sale eso? ¿Cierto? No estoy de acuerdo. Muéstremelo. El problema real es que no conoce las Escrituras o las interpreta a su conveniencia. Por eso protesta, por eso nunca está de acuerdo. Y es porque se está mostrando cómo es un rebelde, un porfiado a la voluntad de Dios. Y rema, lamentablemente, en contra de la marea, rema en contra de la iglesia. Así era el caso de los sacerdotes, de los pastores y los profetas. Ahí cuando habla de pastores no está hablando del oficio que estoy desempeñando yo, ¿ya? Por lo que se cree habla de los jefes de cada tribu, ya que eran los encargados de guiar a la tribu, para que usted lo pueda entender en su contexto. No podemos ser como Jonás, ¿cierto? Que sabía cuál era la voluntad de Dios, ¿ah? El amigo Jonás, que lo hemos usado harto. Sabía cuál era la voluntad de Dios y aún así no le importó cambiar la orden de Dios. No podemos ser caprichosos. Cuando tomamos decisiones porque no nos gusta lo que se nos demanda, no nos gusta lo que se nos pide, o peor aún, no sabemos lo que es bueno para Dios. Eso ya es peor aún, no saber lo que es bueno para Dios. El error de Jonás y el error que cometemos es que tomamos el lugar que no nos corresponde. Si fuéramos siervos no tendríamos problema con obedecer. Pero como a veces nos creemos señores, ese factor interno, ¿cierto? Esa vanidad que hay en nosotros, nos lleva a estar en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y terminamos disgustándonos, enemistándonos, apartándonos, ¿cierto? Ezequiel 24, verso 13 y 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ezequiel 24, verso 13 y 14. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Ahí está. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Gracias, hermano. Entonces puede ver, somos juzgados según nuestras propias obras. Y muchas veces no va a haber vuelta atrás, o no hay vuelta atrás. No hay alcance para la misericordia. Según lo obstinado que fuimos, seremos castigados. El Salmo 78 también, el versículo 29 al 33, el 40 y 42, habla del juicio que tuvo Dios para este pueblo, contumaz y rebelde. Puede usted verlo en casa, Salmo 78, verso 29 al 33 y 40 al 42. ¿Ven? Vamos a obtener lo que queremos. Vamos a estar contentos, vamos a estar felices. Como un niño chico con un dulce, ¿cierto? Pero realmente Dios te lo dio para tu regocijo. Permitió eso que querías, que anhelabas, que fuiste persistente y rebelde. Lo obtuviste. Pero vendrá para ser de bendición a tu vida. ¿Dará fruto? El versículo de Deuteronomio que mencioné delante, el capítulo 21, 18 al 21, dice, hablando de la rebelión, dice que quitarás el mal de en medio de ti. La rebelión no es algo bueno. El querer hacer lo que usted quiere y persistir en eso no es algo bueno. Es un mal para el Señor. Y Dios aborrece el mal.
Obvio, ¿cierto? Esta actitud te aleja de Dios. Es una actitud, ¿cierto?, mirada como un mal, como un camino de perdición y contrario a la santidad que es del camino de Dios. Es peligroso tener un Jonás. Es peligroso ser como un Coré en su hogar o en la iglesia o aún en su vida. Es peligroso que usted adopte ese estilo de vida, ese estilo de emociones o sentimientos, de decisiones o palabras. Debe ser sacado antes de sufrir pérdidas, antes de que el daño sea incalculable. ¿Quiere crecer, hermano mío? ¿Quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere volver a correr? Cambie su actitud. Cambie su actitud. Es un tema interno. Es un tema interno. Deje de escucharse a usted mismo y escuche lo que Dios quiere hacer con usted y en usted. Dios bendice mi vida. ¿Sabe cuándo Dios bendice su vida? Cuando ve obediencia, cuando ve sumisión. Ahí Dios bendice la vida de uno. ¿Está siendo un rebelde en su vida? ¿O de verdad está haciendo la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué indican los resultados? ¿Qué dicen las estadísticas? Las consecuencias, las evidencias. Tal vez muestran, si soy humilde, que he sido un contumaz y rebelde a sus palabras, a su voluntad, que estoy luchando con el Señor, que estoy peleando con Él. ¿Qué te ha dicho Dios, hermano mío? ¿Te ha preguntado dónde está Él en tu vida? ¿Te ha preguntado dónde estoy? El versículo 9 de Jeremías 2 dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Las acusaciones de Dios al pueblo de Israel y los motivos de Dios que vio en el pueblo de Israel ya fueron expuestos. Por estas causas externas e internas, Israel y el creyente se apartan de Dios. Por estas causas de apostasía e idolatría, Dios los iba a castigar. Pero su juicio sería aún severo e impensado. Estaba traspasando generaciones. ¿Se fija? No solamente estaba castigando directamente a esa generación, sino a las que vendrían. El mismo juicio podemos atraer sobre nosotros al abandonar a Dios. Nuestros hijos adoptarán nuestros comportamientos y los harán aún peores. Por el ejemplo que nosotros mismos le dimos. Yo veo a Cristóbal y estira la trompa igual que yo cuando chico. Se amurra igual que yo. Automático, le dices que no y al tiro se amurra. ¿Y le enseñé yo a tirar la trompa? No, porque no me vio cuando chico. Hace rato que no las tiro. Pero adoptan nuestros pecados. Adoptan. Pero si yo nos doy un buen ejemplo en el hogar, van a hacerlas aún peores por mi rebelión. Así que examínese, vea cuál es su pecado y tema porque su hijo lo hará peor, si es que usted no lo arregla. Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Por eso es importante, hermanos, como dijimos la semana pasada, es importante que corras la carrera de Dios, que corras como corrías antes. Corre, hermano mío, levántate y corre, porque los tiempos son difíciles, porque estamos en los tiempos finales. Corre, hermano mío, toma tu cruz y sigue a Dios, sigue a Cristo.
para que no termines corriendo en contra de Cristo y le des la espalda cuando lleguen aún más mayores dificultades, mayor oposición. Corre para que no termines corriendo en contra de Cristo. ¿Ven? Seguiremos la próxima semana con este tema y fortaleciendo nuestra relación con el Señor.